Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Soy Guillermo Masarellano y hoy vamos a comentar este extraordinario libro de Roberto Calasso, San Roberto Calasso, como lo llamarían nuestros maestros y amigos de la última página, Diego Ortega y Sebastián Porrini. Vamos a hablar de La actualidad innombrable, un libro escrito originalmente en el año 2017 y publicado creo que tan solo un año después, 2018, en España por la editorial Anagrama. Es una rara avis dentro de la obra de Roberto Calasso porque es el libro en el que el sabio italiano, el gran maestro italiano, el gran escritor y pensador italiano, más se refirió a la sociedad contemporánea, ¿no? Se enfrentó a algunos de los grandes temas de la sociedad contemporánea. Y bueno, antes de empezar a meternos en los temas que trata este libro, sobre todo nos vamos a centrar en la primera parte de este libro. Es un libro dividido en tres partes. El primer capítulo se titula Turistas y terroristas. Para Roberto Calasso estas son las dos figuras principales del siglo XXI, el turista y el terrorista. De alguna forma serían las dos figuras, ¿no? Podríamos decir jungerianamente, que quinta esencian el nihilismo, ¿no? Y el desarraigo y la respuesta del hombre moderno frente a esa situación. La segunda parte de este texto se titula La sociedad vienesa del gas y, bueno, de alguna forma se refiere a algunos grandes escritores del siglo XX y cómo reaccionaron ante la cuestión de los campos de concentración. Esa parte no la vamos a tratar hoy. Y la tercera parte, muy breve, apenas 2 páginas, se titula Avistamiento de las Torres y, por supuesto, hace alusión al 11 de septiembre de 2001 y sus implicaciones. Como digo, nos vamos a centrar en esa primera parte, turistas y terroristas. Y lo vamos a hacer a propósito de la situación actual en Europa, ¿no? Que está dando lugar a amplios comentarios. Una situación que, por supuesto, en el mundo intelectual ya ha sido tratada in extenso por maestros de la talla de Oswald Spengler en su libro La decadencia de Occidente y otros tantos que han venido después en los últimos 150 años, ¿no? Desde 1917, 115, empezando, ya decimos, por el propio Spengler y continuando por tantos otros. Una serie de autores, por cierto, que nosotros quisimos glosar y recopilar en nuestro primer libro titulado La traición de los europeos, ensayos de tradición, modernidad y crítica cultural, donde, bueno, pues hacemos balance ante la guerra de Ucrania de en qué situación se encuentra Europa y obviamente la respuesta era devastación y los años transcurridos desde la publicación del libro no han hecho sino ahondar en ese diagnóstico, que es un diagnóstico, como ya digo, basado en el de otros grandes maestros anteriores, ¿no? Qué duda cabe de que Roberto Calasso es uno de esos maestros más recientes, o en muchos sentidos, si vamos sobre todo al asunto metafísico, el más reciente, ¿no? Y por eso los maestros de la última página hacen muy bien en llamarle San Roberto Calasso. En este sentido, quiero recomendar varios vídeos de canales amigos, canales que inspiraron el nacimiento de este canal. Un canal es el de la Asociación de Estudios Humanísticos, al que acabo de aludir, que tanto en su primer programa, el programa fundacional, como en tantas otras ocasiones, ha tratado la figura y la bibliografía de Roberto Calasso. En la última ocasión, en el primer capítulo de la nueva temporada que acaban de iniciar, lo han dedicado al último libro publicado en español por Roberto Calasso, titulado El libro de todos los libros y referido al Antiguo Testamento, porque hay que decir que Calasso de alguna forma es un escritor de libros sagrados. Él glosa precisamente libros sagrados, vivifica libros sagrados, reconstruyendo con literatura secundaria y fuentes primordiales la sabiduría perenne que está oculta en estas obras, ¿no? La ha hecho en numerosas ocasiones, en este caso, en este libro glosado por nuestros amigos de la última página, Diego Ortega y Sebastián Porrini, pues se ha dedicado al Antiguo Testamento, como se sabe, pues en su obra más famosa, Las bodas de Cadmo y Armonia, pues por ejemplo, se basa sobre todo en las Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Y en tantos otros libros, en El Ardor, hace lo mismo con el hinduismo, etcétera, etcétera, etcétera. También tiene K, donde trata la figura de Franz Kafka, a raíz del castillo, ¿no?
de esa figura del agrimensor, etcétera. Y bueno, como decimos, en este libro pues se sale un poco de esa obra de grandes libros en todos los sentidos que estaba haciendo Calasso, y hace un libro más breve. Calasso también tiene libros breves, aunque sobre todo lo conocemos por obras inmensas, larguísimas. Y en este libro, pues casi podríamos decir que hace un libro que parece más de Junger que de Calasso, ¿no? Calasso es un autor de gran calidad literaria, es un autor que piensa la realidad a partir de la literatura, que es algo con lo que nos sentimos plenamente identificados, sobre todo cuando, a diferencia de la mayoría de grandes pensadores contemporáneos de la literatura, él parte de un presupuesto metafísico, ¿no? Esta es la gran diferenciación que yo creo que sitúa a Calasso un peldaño por encima de otros tantos autores contemporáneos con los que se le puede comparar, ¿no? El primero de ellos, mi maestro Ignacio Gómez de Liaño, diría yo, continuando, por supuesto, con otras figuras como George Steiner, como Marc Fumaroli, como el propio Claudio Magris, que es compatriota y contemporáneo de Calasso, pero que, como digo, en mi opinión, aunque son autores brillantísimos, ¿no? En el caso de Steiner y de Fumaroli, fallecidos un año antes, en 2020, que Calasso, que falleció en 2021, pero todos ellos brillantes autores, si bien yo creo que tienen la metafísica menos incorporada en su obra, ¿no? En cambio, la obra de Calasso rezuma esa metafísica, y de hecho yo diría que tanto la obra escrita como la obra publicada, ¿no? En cuanto que responsable de la editorial extraordinaria, más importante editorial europea del último siglo, que es Adelphi, pues en definitiva la obra de Calasso es un último empeño europeo por hacer operativa la metafísica, tomando pues los famosos términos que también expone Sebastián Porrini en su libro Los Otros. Entonces, por un lado, quiero recomendar los programas que tienen en la última página Ortega y Porrini dedicados a la figura de Roberto Calasso, a su obra, a sus libros. De hecho, en uno de estos vídeos, Sebastián Porrini se refiere a este libro, del que quiero hablar hoy, En la actualidad innombrable, lo comenta, lee varios fragmentos, y lo que quiero es que esta reseña sea complementaria de la suya, ¿no? A veces nuestros trabajos intersectan porque obviamente pues para mí son una influencia y una inspiración, ¿no? Soy un espectador más, siempre lo digo, de su canal. La otra recomendación que quiero hacer es del canal de Ángel Fareta, ¿no? También argentino, también un maestro. Ángel Fareta, su canal del mismo nombre, ha publicado recientemente un total de 4 vídeos también, tratando la situación actual de Europa, ¿no? Y donde viene a decir que Europa se ha convertido en un parque temático, ¿no? Algo de lo que también han hablado otros autores literarios como Michel Houellebecq, ¿no? Creo recordar que era En la posibilidad una isla, pues deja muy claro que ese es el papel que le corresponde en estos momentos a Europa, ¿no? Después de haber sido cuna de una gigantesca civilización, ¿no? Entonces, para empezar esta reseña, quisiera precisamente leer el último fragmento, porque este libro de Roberto Calasso, que como digo, parece más bien un ensayo de Junger, de Ernest Junger, en muchos aspectos, por la prosa, por el concepto del libro, parece un ensayo de Ernest Junger. Es muy interesante el libro porque es una suerte de collage de fragmentos, sobre todo se nota en la segunda parte, la que no vamos a comentar hoy, que van dando saltos para cartografiar, aunque a mucha gente le molesta este término, pero a mí me gusta, ¿no? Lo utilizaba Frederick Jameson, que es otro gran autor que piensa la literatura, aunque no desde un presupuesto metafísico, por lo tanto yo le sitúo por debajo de Calasso. También falleció recientemente Frederick Jameson, hemos hablado de él también en el canal, pero él utilizaba esa idea, ¿no?, de cartografía de lo absoluto. De alguna forma los libros de Calasso también son eso, y pues son casi teselas de un mosaico, pequeñas piedrecitas incrustadas que, tanto cogidas individualmente como por supuesto cogidas en conjunto, pues generan una imagen, ¿no? Como un diagrama gnóstico, como un mandala. Y vamos con esa última imagen que nos deja, muy interesante, Calasso, en el libro, antes de terminar esta primera parte del libro. Dice así: imaginemos a un europeo que se encuentra en Londres y camina por la ciudad en una tarde de otoño avanzado. Puede casualmente pasar por delante del British Museum. Enjambres de personas de todas las nacionalidades que salen o entran.
Puede unirse a los que entran, no es necesario sacar entrada. En el interior del museo se ven enseguida varias tiendas de recuerdos y postales. Después puede desviarse por una puerta a la izquierda. La piedra Rosetta, estatuas egipcias y asirias. Después, una sala con una extraña construcción, columnas, relieves y algunas estatuas de seres femeninos, acéfalos, que parecen suspendidos en el aire. Las acompañan varias etiquetas. Es el monumento a las Nereidas. Viene de Janto, en Licia, actualmente en la Turquía meridional. Las indicaciones no son exhaustivas. La fecha, siglo IV a.C. Pero, ¿Licia qué es? ¿Por qué se construyó ese edificio que es presentado como un primer ejemplo de templo-tumba? Las explicaciones ofrecidas por el museo remiten a hechos de una provincia de Asia Menor de la que se sabe bien poco. ¿Se trata en verdad de Asia? ¿O esas figuras suspendidas en un movimiento aéreo, envueltas en pliegues que dibujan los cuerpos, pertenecen a alguna otra cosa? ¿Por qué no quieren la rigidez de todas las demás figuras egipcias o asirias que se encuentren a pocos metros de distancia? ¿Por qué evocan una idea de blandura que no guarda relación de necesidad con la estabilidad y la solemnidad? Son solo algunas de las preguntas que provoca el monumento a las Nereidas. Y entre las preguntas aparece también una respuesta no solicitada. Ese templo-tumba es Europa, o por lo menos es algo que solo tiene sentido si se lo relaciona con Europa, a pesar de que no se encontraba en Europa, sino en el interior de la costa meridional turca. También la princesa Europa había venido desde el Líbano. Así termina la primera parte de este libro de Roberto Calasso, que como digo es una rara avis, una excepción dentro de la obra de Calasso, porque digamos que ya anciano, después de un gran bagaje vital, intelectual, ¿no? Hay que recordar que es el marido de Fleur Jeggi, ¿no? Esa escritora que también le compone la música, las letras a Franco Battiato, pues Roberto Calasso, un hombre consagrado, ¿no? A pesar de que nunca se postró intelectualmente, ¿no? Hacia los tópicos, hacia la corrección política, escribe este libro verdaderamente reaccionario en el mejor sentido del término, como pocos autores contemporáneos se han atrevido a hacer, ¿no? En ese sentido, pues ya digo, habría que pensar en Ignacio Gómez de Liaño cuando hizo su libro Democracia, Islam, Nacionalismo, un libro totalmente incorrecto, ¿no? Y que recomiendo leer. O, y aquí tengo, por no abrumar con libros, he traído solo otro libro para este programa que quiero recomendar, ¿no? Y creo que es un libro verdaderamente importante y que si se lee de forma complementaria con este Roberto Calasso, se va a entender muy bien qué ha ocurrido con Europa, digamos, a nivel cultural, ¿no? Más allá de que la palabra cultura a algunos, como a Goebbels, les hicieran llevarse la mano a la pistola y a otros, pues como los Gustavo Buenistas, les puedan provocar sarpullidos, porque entiendo que es un término germánico, alemán y que pueda generar dificultades, se puede debatir si es aplicable al ámbito hispano, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero en definitiva estamos impregnados ya de esa noción de cultura, nos guste más, nos guste menos, y precisamente para mí un libro de referencia en entender qué ha sido la cultura contemporánea es este de aquí, El Estado Cultural, de Marc Fumaroli, subtitulado Ensayos sobre una religión moderna, en la editorial Acantilado, para, bueno, donde está la mayoría de obra de Fumaroli publicado en español, para los que no leemos en francés. Fumaroli es un gran intelectual europeo de los últimos 100 años, ya fallecido, como decía, en el año 2020, nacido en 1932 en Marsella, que, bueno, pues ha desde prologado a Michel de Montaigne y sus ensayos, un prólogo extraordinario en la bellísima edición que hizo precisamente Acantilado de este libro fundamental, y que ha trabajado pues a los moralistas franceses, etcétera, etcétera, de manera brillante, ¿no? Fumaroli para mí no está al nivel de Calasso porque, como digo, no encuentro ese fundamento metafísico, o por lo menos no de manera tan abierta y tan central en su obra, ¿no? Pero aún así creo que es un autor de referencia, primero porque también escribe bellísimamente y porque verdaderamente todos los temas que toca los agota, ¿no? Con brillantez intelectual, ¿no? Y hondura. Y para mí este libro suyo es importantísimo, de verdad lo digo, porque lo que hace, básicamente, Fumaroli,
es situarnos en la época de mayo del 68, cuando con De Gaulle, Charles de Gaulle, el general, en el gobierno, André Malraux, el famosísimo escritor francés, que a mí me gusta mucho, ¿no? Su prosa y, en fin, algunas cosas, ¿no? Tiene, creo, novelas que aunque sean más reales o menos, ¿no? Eso es discutible, literariamente son extraordinarias, como es el caso sobre todo de La condición humana, libro que quiero recomendar. Luego hay controversia, ¿no?, sobre si este libro lo escribió sin haber visitado China, de la misma forma que su libro sobre la Guerra Civil Española, La Esperanza, L'Espoir, pues es un invento, ¿no? Esa historia, un aviador, no se corresponde para nada con la realidad que él vivió. Más allá de ese tipo de cuestiones, yo creo que Malraux es un personaje central para entender la cultura europea de su tiempo, y precisamente Fumaroli lo toma de alguna forma como señuelo al que seguir, para ver cómo a través de una serie de personajes, ¿no? El otro día en nuestro programa sobre Ted Kaczynski, con Jorge Casesmeiro, se citaba a Jacques Ellul como el gran pensador de la técnica del siglo XX. Bueno, Jacques Ellul ha sido muy criticado desde círculos cercanos a otro querido maestro, a Félix Rodrigo Mora, por precisamente su estatolatría, ¿no? Bueno, pues André Malraux, en aquellos años en los que Jacques Ellul también trabajaba para el Estado, fue ministro de Cultura de Charles de Gaulle. De hecho, recomiendo vivamente el primer tomo de memorias de André Malraux, titulado Antimemorias, y recomiendo muy especialmente el capítulo en el que André Malraux comenta mayo del 68, ¿no? Porque es muy interesante. Malraux incluye a personajes de su obra de ficción dentro de sus memorias, es una forma muy interesante de contar la propia vida, y en este caso entabla un diálogo con un personaje, no recuerdo exactamente el nombre, que es un trasunto de un escritor español que me parece que es uno de los grandes prosistas del siglo XX, que es Max Schaub, ¿no? Muy interesado por el surrealismo, por la obra de Buñuel, escritor de diarios, de biografías y de un gran ciclo novelístico sobre la Guerra Civil Española, que más allá de su ideología, nos guste más, nos guste menos, literariamente creo que es excepcional la obra de Max Schaub. Entonces, André Malraux cuenta mayo del 68 desde un diálogo que tiene él con un personaje que es un alter ego de Max Schaub. Y realmente ambos, que vienen del ámbito de la izquierda, han tenido un pasado comunista evidente, pues se dan cuenta de que esos niños burguesitos pues no van a cambiar absolutamente nada. Y en esos mismos años, decía, André Malraux empieza una política cultural que impregna la educación, que impregna los medios de comunicación, que impregna los organismos estatales, empezando por los museos, etcétera, etcétera, y un sistema básicamente de subvenciones para imponer una cultura estatal en Francia, hecha de arriba a abajo, y que en cuestión de unos años lo permeó todo, incluida el supuesto ámbito subversivo que se institucionalizó, ¿no? Creo que es muy interesante porque podemos estar más familiarizados con ese proceso en Estados Unidos. Ahí está el famoso libro de Thomas Frank, La conquista de lo cool, editado en España por Alpha Decay, un librazo, que es muy interesante porque se ve cómo la publicidad adoptó el lenguaje del hipismo, de Woodstock, de la contracultura, y cruzar ambas lecturas pues da una muy buena idea. La cuestión aquí es que la cultura americana era un puñado de películas, un puñado de canciones y publicidad, ¿no? Como nos viene a decir muy bien Thomas Frank en su libro. Pero Marc Fumaroli, obviamente, como ilustrado, ya decíamos antes, para bien y para mal, ¿no? Ilustrado en el sentido en que puede serlo Joseph de Maistre, ese ilustrado reaccionario, ¿no? Ese anti-ilustrado en el fondo, aunque pueda compartir valores ilustrados, ese ilustrado oscuro, podríamos decir también, parafraseando a Nick Land y a Mencius Molver, ¿no? Alias Curtis Yarvin, o viceversa. Como ilustrado oscuro, de alguna forma, Marc Fumaroli va a una alta cultura, ¿no? Como les pasaba a muchos de estos autores, que en el fondo no son más que epígonos de T.S. Eliot, ¿no? Muchos de estos críticos culturales solo ahondan en un diagnóstico cultural que ya hizo T.S. Eliot en su momento, que es la crítica modernista al mundo moderno, ¿no?
a la que se le podría oponer la crítica posmodernista, ¿no? Que sería la de James Joyce en el Ulises, y la crítica modernista sería la de T.S. Eliot en The Wasteland, la tierra baldía, y en sus ensayos, etcétera, etcétera. Entonces T.S. Eliot, como es Pound sería un poco el eslabón, ¿no?, entre Joyce y Eliot, porque se interesó mucho por la obra de los dos, unos ensayos extraordinarios sobre el Ulises de James Joyce. Bueno, pues hay que decir que T.S. Eliot es el gran representante de la crítica modernista del mundo moderno, con una defensa de la alta cultura, de los valores sagrados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues Marc Fumaroli va un poco por ahí, por lo tanto, él se centra en el caso europeo y más concretamente en el caso francés, y estudia cómo todos esos valores se domestican por medio de una política estatal. Y a partir de ese momento, eso que ocurre solo en Francia se va extendiendo al resto de Europa. Aquí, por supuesto, entra en España a partir de la famosísima transición, ¿no?, con el grupo Prisa, más concretamente El País, Alfaguara, etcétera, 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 ¿no? Y así estamos hasta llegar a nuestros días, donde el Estado lo abarca todo, las editoriales viven de subvenciones, los medios de comunicación viven de subvenciones, y cuando no viven de subvenciones, viven, por supuesto, de estar financiados por bancos, etcétera, etcétera, por instituciones privadas con claros intereses políticos, que nos ha llevado a, por un lado, abandonar la cultura clásica europea en favor de un presentismo nauseabundo, y, por otro lado, a desactivar todo lo que de subversivo había. ¿Desactivarlo cómo? Bueno, mediante su inclusión en el mundo académico, ¿no? Se fosiliza, como dice muy bien Ángel Fareta, se convierte en una suerte de mariposa escondida detrás de una mampara, y pues se petrifica, ¿no? Podríamos decir, la mirada medusea que dice Ángel Fareta. De alguna forma, Ángel Fareta es, en lengua española, la persona que más ha ido por esta crítica, primero desde el ámbito del cine, después desde el ámbito del fantástico, que creo que es una vertiente que lo conecta también mucho, esta del fantástico, con Calasso, porque de cierto sentido han tenido maestros comunes como Gillo Dorfles como Mario Praz, ¿no? Quizás no tuvo trato Fareta directo con Mario Praz, pero su influencia estaba ahí. Sí lo tuvo con Gillo Dorfles, y todo eso pues está en Calasso también, ¿no? Roberto Calasso, en cierto sentido, es el anti-Umberto Eco, ¿no? De nuevo, cogiendo T.S. Eliot, James Joyce, pues en este caso Calasso y Umberto Eco. Calasso sería el modernista y Umberto Eco, Humberto Hueco, como lo llama Fareta, sería el posmoderno. A mí, en mi caso particular, me pueden interesar los dos, aunque, como digo, para mí Calasso está muy por encima por su fundamentación metafísica. Humberto Eco, pues por supuesto, tiene esa cosa lúdica, esa cosa académica, esa cosa ilustrada, irónica, que desmerece mucho, ¿no?, su conocimiento, que yo creo que era muy profundo, ¿no? Entonces, bueno, ese proceso que narra Marc Fumaroli en este extraordinario libro, El Estado Cultural, se acaba trasladando a toda Europa con los resultados ya sabidos, ¿no? Creo que una vez hemos entendido esto, que por supuesto Fumaroli va desgranando con una prosa extraordinaria y una capacidad increíble, ¿no?, como tienen a veces los franceses, ¿no? Creo que el único caso comparable a este libro pues es Jean-François Revel, que era, más allá de mis diferencias ideológicas con él, un poco un pensador en la línea de Roger Scruton y tantos otros, ¿no? Un liberal conservador que tiene esa cosa liberal que a mí me distancia, pero tiene esa cosa conservadora, simpática, que le permite pues ser un rodillo antiprogre, antiutópico, en definitiva, maravilloso, ¿no? Y Jean-François Revel, aunque yo no le compre su americanismo, ni le compre sus posturas proliberales, creo que hizo una labor extraordinaria señalando las debilidades ideológicas de la izquierda nacida en mayo del 68, ¿no? La izquierda caniche o la izquierda indefinida, ¿no?, podríamos decir, citando de nuevo pues a Gustavo Bueno. Entonces vamos con San Roberto Calasso, como dicen nuestros amigos de la última página, reiterando esas recomendaciones que ya hemos hecho de ver los vídeos de la última página dedicados a Roberto Calasso y ver los vídeos de Ángel Fareta dedicados a Europa. Dicho esto, vamos a leer otro fragmento que dice lo siguiente.
Roberto Calaso. La idea de la expansión planetaria de Occidente no nace con la globalización económica, sino como un proyecto que Leibniz sometía a los poderosos que se ganaban su simpatía. Luis XIV, Carlos XII, Pedro el Grande. Incluso antes que una conquista política y militar, debía ser la elaboración de una convergencia especulativa. Los jesuitas de China eran patrullas de reconocimiento en esa línea. Leibniz escribió a uno de ellos, el Per Verjus, para precisar de qué modo pensaba proceder, que habría podido causar una gran impresión sobre el emperador de China y sobre ciertas personas inteligentes de ese país, la numeración binaria. Este descubrimiento de Leibniz, que más tarde se convertiría en el instrumento primordial de la informática y por lo tanto también la base del funcionamiento planetario a principios del siglo XXI, estaba presente ya en las líneas continuas y partidas de los hexagramas del I Ching, que Leibniz llamaba en la estela de los jesuitas caracteres de Foji, emperador legendario, y eran parte de una revelación primigenia. Los hexagramas servían para explicar el estado y el movimiento de las cosas a quien consultaba esos oráculos, fundamento de la China. La numeración binaria, en cambio, había sido para Leibniz solo uno de sus varios descubrimientos matemáticos. Leibniz no creía que la numeración binaria bastase para establecer una communicatio idiomatum entre Occidente y la China. Sabía muy bien que existían incompatibilidades teológicas radicales. La primera de ellas era la idea cristiana de la creación desde la nada, de modo que la numeración binaria podía servir ante todo para ablandar los contrastes, mostrando que existían también puntos de encuentro. Cita Calaso. Puede servir para volver aceptable uno de los grandes artículos, y no el más sencillo, de nuestra religión y de nuestra metafísica, el que sostiene que Dios y la nada son el origen de todas las cosas, que Dios ha creado todo desde la nada. Los proyectos planetarios de Leibniz no tuvieron el menor éxito y quedaron sepultados en la correspondencia entre eruditos y en documentos diplomáticos. Occidente no perdió, sin embargo, la inclinación a expandirse en el planeta, englobando en sí a todos los posibles bárbaros, con frecuencia pertenecientes a antiguas y majestuosas civilizaciones, que eran consideradas materia para modelar y utilizar, creando una suerte de perenne sacudida sísmica. Leibniz unía en sí una visión clarividente de lo que convergía y estaba aún por desarrollar, junto a una plena lucidez sobre los posibles choques teológicos. La creatio ex nihilo era de hecho la más extraña que podía existir a las concepciones cosmológicas de la China. Lo más extraño. Leibniz quería usarla, empero, para verificar las posibilidades de entendimiento con el emperador chino. Hoy, los proyectos de Leibniz son mirados con una sonrisa de suficiencia. Todos saben que las cosas se desarrollaron de otra manera. Al expandirse, Occidente produjo, entre una miríada de otros resultados, también cierto embrutecimiento del pensamiento, que en lugar de ampliarse, se ha reducido a sus términos más vastos. Si fuera posible entretejer de nuevo el hilo de Leibniz en la red de lo que sucede, al principio se notaría solo una diferencia mínima, que sin embargo podría volverse enorme en el caso de que, gracias a algún improbable efecto, pudiera propagarse el conjunto. No hay constancia de que el emperador de China quedara muy impresionado por la numeración binaria. La respuesta china a la iniciativa de Leibniz se manifestó 2 siglos después a través de la inteligencia extraordinaria de René Guénon. Cita Calaso a Guénon. Nos parece ver la sonrisa de los chinos ante esta interpretación bastante pueril, que lejos de sugerir una idea elevada de la ciencia europea, les hacía valorar su alcance real. La verdad es que los chinos nunca perdieron el significado, o mejor dicho, los significados de estos símbolos. Simplemente no se sentían obligados a explicárselos a cualquiera, sobre todo si lo consideraban un esfuerzo inútil. En el fondo, Leibniz, hablando de no sé qué significados lejanos, confiesa no comprender nada de ellos. Son esos significados, conservados con cuidado por la tradición, que los comentarios no hacen más que seguir fielmente, los que constituyen la verdadera explicación y no tienen nada de místico. ¿Qué mejor prueba de incomprensión que el hecho de haber tomado los símbolos metafísicos por caracteres puramente numéricos? Símbolos metafísicos. Esos son, precisamente, los trigramas y los hexagramas, una representación sintética
de teorías que pueden tener desarrollos ilimitados más allá de su múltiple adaptabilidad. Si en vez de permanecer en la esfera de los principios, son aplicados a este o aquel orden determinado. Leibniz habría sospechado mucho si le hubieran dicho que también su interpretación aritmética se encontraba dentro de los significados que rechazaba sin conocerlos, pero solo en un nivel subordinado y accesorio. Su interpretación, de hecho, no es falsa de por sí, es compatible con todas las demás, pero es del todo incompleta e insuficiente, y tomada aisladamente carece de significado. Presenta algún interés solo gracias a la correspondencia analógica que vincula los significados inferiores al estado superior, basándonos en lo que hemos dicho sobre la naturaleza de las ciencias tradicionales. El sentido superior es el sentido metafísico puro. El resto son solo aplicaciones diversas, más o menos importantes, pero siempre contingentes. Fin de cita de Guénon y concluye Calasso. Sobre estas aplicaciones diversas descansa el funcionamiento del mundo, tanto en Occidente como en China, 4 siglos después de Leibniz. Bueno, aquí termina este fragmento, en mi opinión, fascinante. Buena parte de él hemos visto que era una cita de René Guénon. No he comprobado la fuente, tampoco la cita Calasso, pero, o por lo menos no está citada en la edición de anagrama que yo tengo del libro, pero yo creo que será El reino de la cantidad y El signo de los tiempos, ¿no? Que es en muchos sentidos el libro más denso, más intenso, más exigente y también más revelador en muchos puntos, en mi opinión, del maestro René Guénon. Un autor que es verdaderamente fetiche para Roberto Calasso, ¿no? Ahí hay una correspondencia en ese interés central de la metafísica para Calasso, y por supuesto, pues Guénon siempre está, ¿no? Precisamente en el libro de todos los libros, esa última obra publicada hace escasos meses por Anagrama en España, última obra publicada hasta la fecha del ya fallecido Calasso, pues se cita abundantemente a René Guénon, ¿no? Como no podía ser de otra forma, porque en muchas cuestiones sigue siendo el autor más importante junto con Spengler, Junger y otros que ya hemos citado para entender la época en la que estamos viviendo, ¿no? Autores a los que, en mi opinión, hay que volver una y otra vez. Yo, por lo menos, así lo hago y hay que pensar con ellos, y hay que pensar contra ellos, y yo a veces he sido un duro crítico de René Guénon, más por los guénonianos que por el propio autor, más un poco por bajar esa figura, precisamente no encerrarla en lo académico, bajarla al terreno de juego, donde se puede pinchar, donde se puede... Creo que eso se puede hacer precisamente con René Guénon, porque es un autor gigante, ¿no? Cerrado este paréntesis y esta digresión, y concluida esta lectura, y con la media hora del programa, voy a leer un breve texto que he preparado de reseña de este libro, La actualidad innombrable, de Roberto Calasso. Como digo, centrándome en la primera parte, titulada Turistas y terroristas, donde Calasso viene a analizar lo que él llama la sociedad secular, que sería la sociedad occidental en el mundo moderno. Es una sociedad fundada por Mahoma, ¿no? Y por Lutero, que para él son los dos grandes inoculadores del virus del secularismo dentro de la cristiandad, ¿no? Es muy interesante esto de Calasso y creo que ya solo con esto hay razones de sobra para, como ha propuesto en algún momento Sebastián Porrini, canonizar, por supuesto, a don Roberto Calasso, a San Roberto Calasso. Y es muy interesante porque Calasso se interesa mucho por el transhumanismo, se interesa mucho por la digitalización, se interesa mucho por la realidad virtual y nos viene a decir que el turista preanuncia la realidad virtual, porque el turista vive en un mundo donde el misterio ha sido extirpado. El misterio, la gracia, el libre albedrío. Ahora cuando lea el texto veremos por qué todo esto ha ido desapareciendo. Y de alguna forma el turista que viaja y se desplaza geográficamente por el mundo sin ningún tipo de verdadera apertura al misterio, sino solo para fotografiarse a sí mismo en esos lugares, se de alguna forma compatibiliza, es la cara opuesta y al mismo tiempo complementaria, como ocurre siempre con los símbolos, que tienen dos lecturas y tienen una contraparte, ¿no? La unión de ambos pues es el símbolo completo. Sería el terrorista, ¿no? En este antisímbolo de lo que es el hombre moderno, la otra cara sería
el terrorista, ¿no? Que de alguna forma busca reintroducir lo sacro, busca reintroducir el sacrificio. Aquí hay que hablar de la importancia de René Girard. Es decir, si cuando Calasso habla de la desaparición de la gracia, por supuesto se está refiriendo a Simone Weil, que es uno de sus autores de preferencia, cuando habla de la desaparición del sacrificio, que es un concepto clave en la obra de Calasso, está en El Ardor, está en El Cazador Celeste, está en este libro, es algo verdaderamente fundamental. Calasso nos dice en muchas ocasiones que nosotros somos la primera sociedad, los occidentales de esta época, primera sociedad de la historia de la humanidad que tiene un concepto tan negativo del sacrificio que ha renunciado a él, ¿no? Y este es un análisis que Calasso desarrolla a partir de otra de sus grandes influencias intelectuales, que es René Girard. Este estudioso de las religiones católico, que desarrolló a partir también de la literatura, tiene unos textos muy interesantes sobre literatura, sobre Shakespeare, desarrolló una teoría de la mímesis, del sacrificio, que, bueno, pues resulta muy interesante. Ha interesado también a autores como Pedro Bustamante y en este caso ha interesado a San Roberto Calasso, que lo tenía como uno de sus grandes referentes. De hecho, si ustedes que están viendo esto son jóvenes y les interesa una tesis doctoral, pues yo creo que hace falta una muy exhaustiva tesis doctoral sobre la relación entre René Girard y Roberto Calasso, la influencia que tuvo René Girard en la obra de Roberto Calasso. Es decir, dejémonos de tesis absurdas sobre miles de estupideces y empecemos a hacer tesis de este estilo, ¿no? Habría que hacer, alguien que sepa italiano y francés debería hacer esta tesis, ¿no? En mi opinión. Y entonces, bueno, esa desaparición del sacrificio es lo que genera el terrorista. El terrorista viene a tratar de reintroducir el sacrificio, pero obviamente es una visión puramente secular de lo sacrificial y por lo tanto espuria, ¿no? Tanto en sus métodos como en sus fines, ¿no? De alguna forma confunde medios con fines, que como decía también René Guénon, es uno de los grandes males de la sociedad moderna. Entonces, bueno, ahora que hemos introducido todos estos temas, voy a proceder a la lectura de este texto. Roberto Calasso no solo fue uno de los grandes pensadores contemporáneos, destacado entre ellos por ser el que mejor supo pensar la literatura en el mundo contemporáneo, sino que también, voy a hacer aquí un pequeño añadido, sino que también era uno de sus mejores guardianes en calidad de traductor políglota y estudioso voraz de la tradición. Su titánica labor editorial al frente de Adelphi solo puede quedar eclipsada frente a una imponente obra literaria, donde mitología y literatura confluyen en una escritura erudita y libre de toda etiqueta, capaz de bucear por el mundo de la novela, de la lírica, del ensayismo de altos vuelos, de la historia del arte rigurosa, de la crítica literaria alejada de todo academicismo estéril, en pos de la erudición y del amor al saber. Podemos resumir su labor intelectual en un intento sin parangón por religar lo clásico y lo moderno. En definitiva, se trata de la mayor empresa cultural por hacer la metafísica operativa al término del siglo XX, por medio de un saber perenne que opera directamente sobre la realidad. Calasso fue el último eslabón de una cadena que antes de él forman personajes del prestigio de Mario Praz, estudioso incomparable del romanticismo en libros como La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica de 1930, o el renombrado esteta Gillo Dorfles, que añado fue maestro de Ángel Fareta. Y recomiendo mucho sus textos, son extraordinarios, analizando publicidad, analizando, por supuesto, arte contemporáneo y lo kitsch, verdadero desmitificador. Maravilloso, ¿no? Rodillo. Gillo Dorfles también es otro anti-Humberto Eco, ¿no? Ambos coincidieron, aunque era mayor Dorfles. Aquí en España estaban los dos publicados en Lumen, yo tengo ediciones que físicamente son muy parecidas, trataban temas afines, pero las miradas no pueden ser más divergentes, ¿no? Yo creo que es muy interesante compararlas con esa idea que he dado antes de la óptica T.S. Eliot, la óptica James Joyce. Por cierto, de todas estas cuestiones hablo en mi libro La tradición de los europeos, pero bueno, no voy a hacerme más autopropaganda. Compren el libro si quieren, que está en Amazon. Calasso fue, como su contemporáneo Claudio Magris, al que superó con mucho, un escritor romántico, nacido a destiempo y enamorado de una época que ya solo podemos resucitar gracias a la literatura, a un reducto limitado de autores crepusculares como Joseph Roth, Georges Simenon, Charles Baudelaire, etc., para los que el platonismo resultaba tan familiar como la Mitteleuropa. En ese sentido, su obra es una muestra
de cómo el símbolo y el arquetipo siguen funcionando en la mentalidad moderna, como fuerzas teológicas vivas, con las variaciones inevitables del tiempo transcurrido, igual de eficazmente que cuando el hombre vivía a la intemperie en el seno de la naturaleza, en ese origen del mundo que vive eternamente en el presente. En libros como La ruina de Cash, Las bodas de Cadmo y Armonia o K, el primero de 1983, el segundo de 1988 y el tercero de 1996, Calasso estudia en profundidad mitologías alejadas en principio de la occidental grecorromana para explorar el mundo de las creencias orientales o incluso de los mitos africanos de una forma totalmente opuesta al sincretismo o la New Age. En los 49 escalones de 1991 o La literatura y los dioses de 2001, por cierto, recomiendo encarecidamente a todo estudioso de la literatura este último libro, La literatura y los dioses, cristaliza su labor abiertamente ensayística que pone de manifiesto una aproximación a la literatura muy alejada de lo que actualmente se enseña en el ámbito de las humanidades, y para encontrar a un autor de envergadura comparable en él en las últimas décadas, habría que recurrir a otros sabios fallecidos en el mismo lapso temporal, como Marc Fumaroli, ya lo hemos citado, o George Steiner. Calasso tradujo y estudió a Franz Kafka, seguramente el literato desde el que mejor se explica el siglo XX, en una biografía muy personal, K, del año 2002, sin duda influenciada por el trabajo previo de otro sabio italiano de su tiempo, el gran Pietro Cittati. En La Folie Baudelaire del año 2008, Calasso demuestra ser el mejor heredero del citado Mario Praz como estudioso del romanticismo y de su simbolismo. Una constante en su trabajo. En El Ardor del año 2010 completa y amplía sus trabajos anteriores sobre mitología oriental desde una óptica muy alejada del vicio simplificador que, como detectara Edward Said décadas atrás, suele mancillar la mirada occidental en sus peregrinaciones físicas e intelectuales a otras latitudes, y utiliza ese dominio del tema para trazar una historia alternativa de las ideas que alumbra una vez más el tenebroso panorama de nuestro presente. Y en El Cazador Celeste, el gran escritor que es Roberto Calasso esboza una suma de su pensamiento para retomar toda una filosofía simbólica desde Grecia en adelante, hasta el presente, donde traza el camino a seguir para volver a esos misterios eleusinos del pasado aún por desentrañar. En La actualidad innombrable, libro del que quiero hablar hoy, el que vamos a empezar a profundizar enseguida, del año 2017, Calasso se acerca a la sociedad de nuestro tiempo con la mirada de quien está acostumbrado a la sabiduría de los grandes pensadores y, por lo tanto, tiene la suficiente altura de miras como para no quedar encallado en el lodazal de las reyertas políticas. En la primera parte del libro, con un estilo que recuerda mucho al de Ernest Junger y que intelectualmente es deudor de las teorías de René Girard, Simone Weil o René Guénon en lo relativo al mundo moderno y su concepción del sacrificio, la gracia o lo cualitativo, Calasso analiza las primeras décadas del siglo XXI desde la óptica de dos figuras aparentemente enfrentadas, si bien convergentes en su sustancia, el terrorista y el turista. La lógica del turista, nos dice Calasso, es la lógica de la realidad virtual. Y el mundo que nos ha legado el siglo XX es el suyo. Fin de la poesía, prohibición del sacrificio, tiempo de posthumanidad, donde nadie es capaz de reconocer a Europa, ni siquiera ella misma. Un continente entero, el nuestro, donde predomina la vida desnuda, la nuda vida de Giorgio Agamben, consistente en el acto de pagar impuestos. Un mundo marcado por el secularismo, esto es, por la reforma del cristianismo, que a su vez no deja de ser una reforma del judaísmo, iniciada por Mahoma y Lutero. En su penetrante análisis, Calasso liga ciencia, tecnología y credulidad. Citemos a Calasso: a un siglo exacto de distancia hemos pasado del dadaísmo al dataísmo, de Dada al Big Data. A este respecto, escribe Calasso, cito: Dada fue el momento de la desconexión universal, reivindicada y perseguida a través de una sistemática abrasión del significado, y esto correspondía a una desconexión en acto que se estaba llevando a cabo en los años 1914-1918. Dataísmo, dice Calasso, es el momento de la conexión coactiva que suprime todo lo que queda fuera de ella y donde cada sujeto se vuelve un férreo e irrelevante soldadito de silicio en un ejército del que todos
ignoran dónde se encuentra, si es que existe, el Estado Mayor. Fin de cita. Ahora, esclavos de esa actualidad innombrable que titula el libro y se alimenta de nosotros, poseyéndonos mental y espiritualmente, solo podemos escapar del Kali Yuga fijando la mirada en lo que se destaca como atemporal. Justo aquello que el maestro italiano quiso glosar y vivificar por medio de su obra. ¿Y qué es el dataísmo? Un flujo continuo de la abstracción erigida sobre la información y la conciencia. Dos términos imprecisos, información y conciencia, elevados a pilares casi teológicos del mundo secular, en el que la experiencia ya no tiene significado interior, sino solo en base a su integración en un banco de datos mayor. Un estrecho marco mental protagonizado por el evolucionismo como dogma mayor del cientificismo. El evolucionismo como dogma mayor del cientificismo que niega el libre albedrío al reducirlo todo a una cuestión de determinación, de determinismo. Una determinación que puede ser genética, biológica, sociocultural, etc. El horizonte de lo anterior es la digitabilidad, el aplazamiento de la muerte como forma de aplacar el sentimiento trágico de la vida, que trae consigo el desencantamiento del mundo en sus últimas consecuencias. Hemos citado a Miguel de Unamuno y Max Weber, por supuesto. En este caso, la parte del sentimiento trágico de la vida está extraído directamente de Calasso, ¿no? Que analiza así el transhumanismo como una anulación del sentimiento trágico de la vida, o podríamos añadir nosotros del Dasein heideggeriano, ¿no? Es decir, el transhumanista es el anti-Dasein heideggeriano. Para el turista, para aquel que vive en la realidad virtual, no hay nada desconocido ante lo que asombrarse. Su tránsito es la marca de un evidente eclipse del misterio. Recordemos, en ese sentido, la célebre capacidad de asombro que en su momento dio lugar al pensamiento dialéctico en Occidente. Bueno, quisiera decir, antes de continuar, que recordando ese fragmento en el que Calasso habla de Leibniz, del emperador chino, etc., hay un pensador contemporáneo heideggeriano muy interesante, en mi opinión, junto con Alexander Dugin, el otro pensador no occidental que mejor está tratando actualmente a Heidegger, que es Yuk Hui. Quiero hablar de él en algún momento en el canal porque Yuk Hui aplica el pensamiento heideggeriano respecto de la técnica con una fuerte conexión con el idealismo alemán. Yuk Hui es un gran estudioso del idealismo alemán y desde luego es un pensador de mucha más talla que otros tantos filósofos orientales occidentalizados que se están vendiendo, ¿no? como grandes pensadores cuando son poco más que libros de autoayuda. Bien, Yuk Hui es un pensador muy serio, es una de las lecturas más densas que yo he hecho en los últimos años, su obra, y conecta, como digo, Heidegger, idealismo alemán y técnica, desde una perspectiva que tiene muy presente su, podríamos decir, su polaridad o su anclaje territorial, su tradición, ¿no? Podríamos decir, con China. Es un pensador chino y está muy anclado en su propia tradición china, lo mezcla con el idealismo alemán, lo mezcla con Heidegger, lo mezcla con la técnica y es un pensador muy interesante, ¿no? Y creo que ese fragmento de Calasso, pues leído a la luz de Yuk Hui, también puede ser muy interesante, ¿no? Al comienzo de su ensayo homónimo, nos estamos refiriendo aquí a, de nuevo, la actualidad innombrable, publicado originalmente en 2017, Roberto Calasso escribe: la sensación más precisa y más aguda para quien vive en este momento es la de no saber dónde se pisa a cada momento. El terreno es poco firme, las líneas se desdoblan, los tejidos se deshacen, las perspectivas oscilan. Entonces se advierte con mayor evidencia que nos encontramos en la actualidad innombrable. Bien, fin de cita, continúo diciendo: ¿por qué el kitsch se convirtió, en tanto que estilo artístico y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la corriente hegemónica en Occidente? Porque tiene 1000 rostros y ninguno. La suya es la mirada extraviada de la masa, el aspecto confuso de lo informe, a imagen del mundo en que se encuadra y al que representa. Vivimos un momento de la historia que es trágico y decisivo, absurdo e insustancial. Es precisamente la ausencia de una sustancia lo que define al reinado del simulacro. La hegemonía es total, la uniformidad también. El cinismo imperante ha decretado una monocromática manía de lo superficial, quedando proscritos el matiz
y la originalidad, el pensamiento y la independencia. Si Occidente es una tierra despojada de significado, su forma estética predominante, el kitsch criticado por Gillo Dorfles, el kitsch criticado por Hermann Broch, el kitsch criticado por Milan Kundera, el kitsch criticado en este caso por Roberto Calasso, el kitsch criticado por el citado Ángel Fareta, aparece como un significante vacío. La desacralización es, ante todo, una pérdida del contenido sacrificial del arte. Repito, la desacralización es, ante todo, una pérdida del contenido sacrificial del arte. El arte ha perdido su vertical, ¿no? En ese sentido, creo que es muy interesante que Ángel Fareta, que considera a Roberto Calasso un hermano espiritual, pues ver cómo con su teoría del cine ha tratado de volver a traer lo vertical al arte occidental, de señalar que el cine es la última forma artística que en Occidente ha mantenido la vertical, ¿no? Porque, y esto yo lo comparto, yo lo que pienso es que la poesía, el teatro, etcétera, han dejado de ser presentes. Entiéndanme, son obras que por su naturaleza, las obras verdaderamente grandes van a ser eternamente presentes, son atemporales, pero estrictamente hablando pertenecen al pasado, ¿no? Desde un punto de vista cronológico, desde un punto de vista de una historia que es sucesión, pertenecen exclusivamente al pasado. Por lo tanto, pues la última forma artística que cronológicamente ha traído los Sacro Occidente es el cine, ¿no? Hasta hoy, a día de hoy ya no. Como dice también Ángel Fareta, pues más allá de las diferencias que podamos tener con él, creo que ha también acertado al señalar que el cine está muerto, ¿no? Él lo puede parar en cierto cine de Brian De Palma. Yo creo que hay otras personas que después han seguido trabajando, pero en cualquier caso a día de hoy está muerto, y la reciente gala de los premios Oscar, etcétera, etcétera, en un año que ha sido terrible, creo que viene a corroborarlo de manera evidente, ¿no? El mal cine que se está haciendo actualmente, si es que se le puede considerar cine y no mero producto audiovisual, pues es lamentable, ¿no? Nunca se ha hecho tanto audiovisual en términos de reino de la cantidad, y nunca ha habido menos cine en términos cualitativos, ¿no? Entonces, la desacralización es, ante todo, una pérdida del contenido sacrificial del arte, que habrá de ser recuperada por una forma cultural ajena a la occidental, por los fantasmas del terrorismo islámico, nos dice Calasso. Contra el mundo secular del turista se erige el fundamento del terror y con él el retorno del significado. La cesura moderna aparece con toda su novedosa fuerza en la historia de la mano de la Revolución Francesa y su forma religiosa inevitablemente aparejada, la sociología. Su fundador, Émile Durkheim, terminó el trabajo incoado por Henri de Saint-Simon y que a su vez alcanzará su inevitable sublimación utópica de la mano de Auguste Comte. Cita Calasso a Comte. La sociedad, perdón, no, esta es una cita de Calasso. La sociedad es para sus miembros lo que un dios es para sus fieles. Fin de cita. Cuando el referente religioso es desplazado del exterior de la sociedad, nos dicen los sociólogos, comienza a darse en la propia sociedad moderna. Por eso la secularización trae de la mano la democracia, aunque en la práctica esta solo sirva de máscara para la oligarquía o de formalidad que en realidad encubre la oclocracia. Auschwitz, como se ha repetido en numerosas ocasiones, supuso el fin de la poesía, o en otras palabras, la proscripción del sacrificio, ¿no? A partir de Auschwitz, con ese término holocausto que tiene un contenido sacrificial evidente, se proscribe el sacrificio. Es decir, el comienzo de una nueva era en la historia, una época posthistórica que va más allá de aquella iniciada en la Revolución Francesa. Es la posthumanidad, ¿no? Puesto que si la sociedad experimental, como la denomina Roberto Calasso, encontraba su referente en sí misma, lo que ese espejo moral histórico devolvió tras el holocausto, como decimos, otra forma de nombrar el sacrificio, resultaba aberrante bajo todos los puntos de vista. Más allá de que luego se pueda hablar de jolicuento, como Pedro Bustamante, que no vamos a entrar en eso ahora, ¿no? El siglo XX certifica en adelante el comportamiento social adaptado a las condiciones antaño reservadas al comportamiento religioso. Por eso tienen lugar, como hemos dicho, Auschwitz, Kolyma, Hiroshima o los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia. Y por eso, precisamente, la poesía y la sacralidad han desaparecido en beneficio del propio vértigo informativo que caracteriza a las sociedades técnicamente desarrolladas. A propósito de esto, Simone Weil señaló, cita tomada de Roberto Calasso, en diversos aspectos, lo social es el único
ídolo. Fin de cita. Solo se pueden ofrecer sacrificios en circunstancias de excepcionalidad. Con un móvil social, igual que en otro tiempo, se hizo lo mismo con un móvil divino. Toda creencia es solo tolerada en forma de excentricidad o parodia. La sociedad secular no tolera nada diferente al cinismo en lo referente a la trascendencia. La creencia, entendida cristianamente como virtud, es sustituida por el conocimiento. Es el paso de la fe a la gnosis, mediante una coartada cientificista. Por eso, todo aquello que no resulta aprovechable para el autoconocimiento que la sociedad haga de sí misma será desechado. Lo que no construya nuevos horizontes sociales deberá ser considerado retrógrado, un vestigio vetusto de aquello que se ha dejado atrás por inútil. Las religiones concretas, nos viene a decir Calaso, han sido sustituidas por una superstición generalizada, omnívora incluso, que no deja lugar a la duda. Al acabar con los referentes externos y el corpus de credos organizados en que se articulaban, la sociedad secular termina de imponer su modelo ilustrado como el único capaz de legitimarse de forma universal. Y así es como el nihilismo se ha exportado de la mano de la técnica al resto del mundo, mostrando la validez exclusiva de la ceremonia de la nada en el marco de una sociedad global que es eminentemente ritual en sus formas. Cada estado particular ha pasado a ocupar el lugar antes reservado para la Iglesia, sin soluciones metafísicas para ordenar el mundo, pero con la capacidad efectiva de controlarlo como entidad organizativa. Escribe Calaso en La actualidad innombrable. La obsesión recurrente que recorrió el siglo XX fue la del control social. Devenida entidad soberana y emancipada de cualquier vínculo, la sociedad recibía el encargo de controlar y plasmar su propia esencia. Las diversas formas totalitarias fueron otras tantas tentativas en esta dirección. Solo en apariencia, los sujetos activos eran los estados. Fin de cita. La única perspectiva posible para unar a todas las sociedades bajo una misma cosmovisión es mediante el establecimiento de un Estado mundial, que es a lo que vamos. Tras el siglo XX no ha quedado nada fuera del Estado, de ese Estado mundial al que vamos. Nada que no sea la propia metafísica, ya descartada de antemano. El dogmatismo del Estado moderno está armado ante las amenazas de cualquier enemigo interno. Consta de policía y de ejército, consta de hacienda y de profesores, consta de medios de comunicación y de editoriales. El Estado puede regular el pasado, registra nuestros datos y él mismo es la cosmovisión ética a la que todos debemos atenernos. Y además de todo, el Estado no está solo. Para suplir cualquier resquicio al que no pueda llegar, por razones morales o de mera capacidad, están las empresas para hacerlo por él. Por eso quería recomendar también este libro de Marc Fumaroli, El Estado Cultural, subtitulado Ensayos sobre una religión moderna, porque de alguna forma Calaso, lo mismo que Fumaroli, está aplicando esa mirada teológica al Estado, lo está haciendo desde un ámbito que no es de la teoría política, es un ámbito de lo cultural, de la literatura, que le permite pues, pensar teológicamente por medio de la literatura y que, de alguna forma viene a poner el dedo en la llaga en algo de lo que han hablado también otro maestro fallecido recientemente, Dalmacio Negro, del que pues, ya hemos hablado en el canal, el que hemos entrevistado, y también Hans Blumenberg, ¿no? En su libro La legitimación de la edad moderna, que es una obra clásica imprescindible, ¿no? A mí me cambió la forma de pensar, y Dalmacio Negro en su libro El mito del hombre nuevo, que hablan de la modernidad en clave gnóstica, ¿no? Y al Estado moderno, a ese Leviatán de Hobbes, hay que leerlo en clave gnóstica siempre, ¿no? Continuamos. Tras el siglo XX no ha quedado nada fuera del Estado. Nada, esto, perdón, ya lo hemos leído. De la mano de la democracia, la sociedad moderna ha reducido el concepto sacro de salvación al secular de felicidad, ¿no? Ahora, los coaches están todo el día vendiendo felicidad, la publicidad vende felicidad. Tienes que pensar en ser feliz, ¿no? Ya no hay sacrificio, solo hay felicidad, ¿no? Ya no hay salvación, ya solo hay felicidad. Una transición clara del espíritu a la materia como tope en las posibilidades de cualquier existencia. Cita. La normalidad tomó el lugar de la norma, dice Calaso, ¿no? Algo que, escrito en 2017 y después de lo que pasó en 2020, ¿no? Pensando en ese término de nueva normalidad, a mí me ha producido un escalofrío ahora al releer la primera parte de este libro, ¿no? La normalidad tomó el lugar de la norma, dice Calaso. Qué bueno. Al que anhele algo superior,
se lo reconduce a la farmacia más cercana a través de la medicación terapéutica de su psiquiatra, ese sacerdote higiénico del alma social, la mente. Cuando el cientificismo no puede convencer al individuo para que se ancle a los estrechos marcos de su cosmovisión, sencillamente comienza a drogarlo con una cortada racional. Los Estados Unidos, como antes la Unión Soviética, concluye que esos métodos jamás pueden fallar. Al fin y al cabo, son científicos. Por eso cualquier fallo debe ser atribuido a la persona infeliz que se muestra resistente para con las soluciones estatales. ¿Acaso no suena infeliz mucho mejor que loco? Me pregunto yo. Yo creo que sí, ¿no? Suena mejor. ¿Está usted deprimido? No. No loco, ¿no? Deprimido, porque no encaja en este sistema. Bueno, a lo mejor es que este sistema es inhumano, ¿no? Este estado es inhumano, a lo mejor esta técnica es inhumana, a lo mejor el nihilismo es inhumano, porque lo humano tiende a lo trascendente y me lo están ustedes queriendo limar, hijos de la gran puta. Perdón. Termino. Sin la posibilidad de Dios, de la duda espiritual, no hay nada que nos fortalezca frente al poder del Estado. La sociedad moderna, concluye Calasso, ha convertido lo excepcional en normal, lo experimental en cotidiano. El hombre secular es puro desarraigo del que el Estado es primer causante y máximo beneficiario. En rigor, dice Calasso, homo saecularis, homo secular, puede llevar una vida imperceptible y equilibrada, sin ninguna participación en aquello que lo rodea, ¿no? Ese es fin de cita, ese sujeto atomizado, el que también ha retratado, yo creo que mejor que nadie, en las últimas décadas a través de la novela mimética europea, Michel Houellebecq, ¿no? Michel Houellebecq ha hablado de esto, ¿no? De ese homo saecularis que puede llevar una vida imperceptible y equilibrada sin ninguna participación en aquello que lo rodea, ¿no? Solo que Houellebecq siempre propone una salida vertical, ¿no? Aunque sea un hombre ateo, en el amor. El amor de sus personajes es la salida vertical, ¿no? de este laberinto, porque como decía Leopoldo Marechal, y dice siempre, citándole nuestro maestro Sebastián Porrini, de los laberintos se sale por arriba, ¿no? Se sale por la vertical. Entonces, del laberinto del Kali Yuga se sale por la vertical. Y para un ateo como Houellebecq, o como puede serlo Paolo Sorrentino, si vamos al ámbito del cine, ¿no? Autores ateos que son muy conscientes de esta problemática, que de alguna forma pues tienen una relación conflictiva con lo burgués, ¿no? Porque están seducidos por la riqueza del mundo burgués, pero al mismo tiempo la desprecian, ¿no? La desprecian porque es puramente horizontal, es puramente mundana, y quieren salir de esa mundanidad. La salida de la mundanidad, la salida de la repetición constante de rituales seculares que matan el alma y el espíritu, pues se encuentra en el amor para los personajes de Houellebecq, ¿no? Que luego el amor, como se sabe bien, si no se supera con otro tipo de amor, que ya no es el amor romántico, sino el amor a Dios, pues se estanca, ¿no? Que es lo que le pasa siempre a los personajes de Houellebecq, porque Houellebecq es incapaz de tener fe. De alguna forma, Houellebecq, que por supuesto está muy interesado en la obra de Augusto Comte, está muy interesado en la obra de los hermanos Huxley, etcétera, etcétera, está muy interesado en la sociología, al ser francés, al conocer esto, al haber trabajado para el Estado, precisamente. Houellebecq, que todo esto también lo cuento, por cierto, en mi libro La tradición de los europeos. Bueno, pues Houellebecq no llega a dar nunca el salto, ¿no? Se queda en un estado inferior, no da el salto de la fe, ni siquiera da el salto al agnosticismo, que también habla Calasso, ¿no? Del ateísmo, el agnosticismo, las diferencias, etcétera. No da el salto al agnosticismo, no da el salto a la creencia, no da el salto a la fe concreta de una iglesia y se queda en el escalafón interior. Entonces, esa salida a lo vertical acaba en el amor romántico, y cuando el amor romántico fracasa, sea por razones internas de la propia pareja, sea por razones externas, ¿no? Recordemos el final de Plataforma, un final trágico, el final de Aniquilación, otro final trágico. Pues cuando llega a ese tope exterior, pues realmente ahí acaba lo vertical, ¿no? Terminemos. Sin vínculos ni prejuicios, la levedad agónica de la vida moderna está en las exclusivas manos de la nada. Así que con esto vamos a llegar al final del programa. Hemos hecho una pequeña glosa, también añadiendo ideas nuestras, discutiendo con Calasso, tomando ideas suyas. De esa primera parte, esto es solo la primera parte, 80 páginas en esta letra, en esta edición, titulada Turistas y terroristas, en su libro de 2017, Actualidad innombrable. Así que San Roberto Calasso, uno de los grandes pensadores de lo metafísico que ha dado Occidente en los últimos siglos,
su obra es una de las grandes obras, tomada en conjunto o tomada en cada una de ellas, de el pensamiento literario orientado en la metafísica o hacia la metafísica, ¿no? Que creo que es algo a reivindicar y a seguir trabajando en ello. Por favor, que alguien se anime a hacer esa tesis doctoral sobre Roberto Calasso y René Girard y me la envíe. Y incluso que se ponga en contacto conmigo y podemos empezar a pensar en profesores, en cosas, etcétera, en bibliografía. Y poco más, que espero que les haya resultado interesante el programa, que volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura y que se preparen para lo que se nos viene a los europeos, que desde luego no va a ser nada bonito. Así que tengan una buena biblioteca a mano y después que sea lo que Dios quiera y recemos porque no nos falte sustento, igual que no les falta a los pájaros que vuelan, ¿no? Como dijo Jesús. A ellos no les falta de nada, pues nosotros que somos iguales que el Padre, tampoco nos faltará. Dios proveerá. Así que Dios les bendiga ahora que estamos en Cuaresma y lo dicho, volveremos pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.